Paz, ahí los que están viniendo de las Bajuras, hay coquita, mate, para que no nos hagan asustar, no se agiten mucho. Vamos a comenzar nuestro taller. Queremos aprovechar al máximo toda la jornada. Queremos aprovechar que están aquí. No siempre es fácil reunirnos de todo el país. Entonces agradecemos a la Confederación, a la CONMER, por haber coordinado con el Ministerio de Educación la posibilidad de que ustedes estén presentes. Esta es una primera acción conjunta para la actualización curricular. Seguramente les vamos a explicar con mucho más detalle. Y está nuestro viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, a quien le pedimos que nos dé las palabras para comenzar con nuestro evento. Muchas gracias, vice. A ver, muy buenos días, hermanos, hermanas. Seguro estamos de los 9 departamentos. Asquiro, Uruquipana, Gilatanaca, Cuyacanaca, para La Paz, Oruro, parte Potosí. Sumas Puncha y Cachun, Tucu y Tatacunapa y Achachicunapa. Casi en los 9 departamentos hablan quechua, ¿no? Huama, Urubichas. Bueno, a nombre de nuestro hermano ministro de Educación, Edgar Pari Chambi, saludarles cordialmente a nombre de nuestros viceministros, que somos 4 viceministros de Educación Regular, de Educación Alternativa, de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología. Encantado de verlos, de verdad, colegas, un gusto saludarles, y también ustedes lleven ese saludo cordial, fraterno, a nuestros colegas que están en los 9 departamentos. Es necesario. El año pasado, por ahí lo hemos, como se dice, lo hemos chamboneado un poco en querer actualizar a la rápida, pero es necesario la actualización del currículum. Ustedes han debido ver, hoy día han estado sacando, por ejemplo, el contrabando, cómo ingresa por Villazón, por Yacuiba, por Bermejo, por la situación del cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos combatir nosotros en el campo educativo el contrabando? La balanza comercial siempre debe ser de que mayor exportación, o sea, mayor exportación y menos importación, o sea, traer menos de afuera. Nosotros más bien tenemos que exportar para tener nuestra reserva fiscal consolidada. Pero si el contrabando nos está invadiendo, algo tenemos que trabajarlo. ¿Y quiénes podemos trabajar? Nosotros, los maestros y maestras. El Ministerio de Educación, el presidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, de nuestro Gilata, David Choquebanca, nos dicen: no vamos a contratar consultores. No, definitivamente no vamos a traer expertos. Que si nosotros sabemos muy bien cómo funciona la educación boliviana, ustedes, colegas, maestros y maestras, saben muy bien cómo funciona y cómo debe funcionar, cuáles son las mejoras que debemos hacer. Entonces, ahí con ustedes tenemos que trabajar. Por eso les hemos convocado, compañeros maestros y maestras. Una educación financiera es necesaria en nuestras unidades educativas. A veces, una noticia en el Alto de Vito, se han prestado plata para hacer una fiesta. ¿Será eso positivo? Todas esas cosas tenemos que trabajarlo en nuestras unidades educativas, colegas maestros. Bueno, muchas cosas, ¿no? La robótica, por ejemplo, es necesario. Esta mañana veía en las noticias una niñita de 7, 8 años ganó en Uruguay un campeonato, el segundo lugar de ajedrez. Nuestro hermano ministro nos ha encomendado de que hay campeonato de ajedrez para primaria y secundaria. Seguramente ya les ha llegado las convocatorias. Hay que activarlo. No solo con la robótica, mejor dicho, con lo que es ajedrez vamos a fortalecer, pero es parte para la formación del razonamiento lógico, ¿no? Entonces, ustedes, colegas, maestros y maestras, a nuestra confederación, que siempre estamos trabajando de manera coordinada,
toda la confederación de los 9 departamentos que integran nuestros hermanos, estamos trabajando con las 2 confederaciones, con la COMER, con la CTV, con los padres de familia, como también ayer me visitaron la Federación de Estudiantes Secundarios. Entonces, toda la comunidad educativa tenemos que trabajar. En ese entendido, estimados colegas, maestros y maestras, les deseo de verdad, a nombre de nuestro hermano ministro, que trabajemos cosas buenas que podamos hacerlo, hagámoslo en nuestra unidad. Ahora es la oportunidad. Ustedes que están ahorita representando al magisterio, ahora es la oportunidad que yo quiero trabajar así en la unidad educativa. Pónganlo, cristalicémoslo, esas experiencias ricas que ustedes tienen en su unidad educativa. Bueno, damos por iniciado con nuestros hermanos de la Confederación, nuestro director del Instituto de Investigaciones. Adelante, colegas maestros y maestras. Muchas gracias, viceministro. Vamos a pedirle también al profesor Néstor, en representación de la COMER, que pueda dar sus palabras de inicio. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, en inicio un saludo cordial, fraterno, revolucionario, ¿no? A nuestro viceministro de Educación Regular, compañero Puma, también a nuestro director del Instituto de Investigación, licenciado Fernando Carrión Justiniano, compañeros del Ministerio de Educación, a nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Nacional de la COMER que están presentes también aquí, como maestros también, que todos estamos aquí presentes, a las maestras, maestros rurales del país, a los 8 departamentos que están presentes ahora: La Paz, Oruro, Potosí, Pando, Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija. Bueno, por cuestiones también de logística y otros temas, la verdad que no se pudo también concretizar la presencia de Beni, pero con seguridad, compañeros, que en próxima oportunidad van a estar presentes. Vamos a garantizar también para que todos estemos con una representación como corresponde. Personalmente y también como comité ejecutivo estamos muy satisfechos por la invitación, por la coordinación que hay, estimados compañeros del Ministerio de Educación, por hacer partícipe a los maestros de base, a los maestros de aula, a los maestros que realmente la viven día a día, estos procesos educativos del nivel inicial que están aquí presentes, del nivel primario, del nivel secundario. También tenemos de alternativa, que nos permite tener una visión, una pertinencia, se podría decir, y eso nos va a permitir construir, actualizar también, analizar, plantear y proponer nuevos documentos curriculares, ¿no?, que nos permitan responder también a la coyuntura actual. Entonces estamos muy satisfechos que haya esta participación nacional de maestros rurales. Bien dijo nuestro compañero Fernando Carrión, nuestro viceministro, que esto es el inicio de la construcción colectiva. Es el primer evento de muchos que va a haber hasta consolidar en documentos curriculares oficiales. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción, y para ustedes también, compañeros, que están aportando con un granito de arena, con esa experiencia también que ustedes tienen, augurando que esta jornada de trabajo sea exitosa y el retorno también sea de lo más regular, de lo más normal. Con estas palabras, compañeras, compañeros,
ustedes tienen una alta responsabilidad en representación de los casi 70.000 maestros rurales a lo largo y ancho de nuestro país, y ahora les toca a ustedes escribir una nueva historia. Una vez más, reiterar el agradecimiento de parte del Comité Ejecutivo Nacional de la CONMER, y nuestra confederación siempre va a estar presto para coordinar y plantear proyectos, propuestas en bien de la educación boliviana y por ende en bien del desarrollo de nuestro Estado plurinacional. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Néstor, en representación de la CONMER, a nuestro viceministro también, y manos a la obra, vamos a comenzar a trabajar. Sabemos que muchos están llegando de viaje, por tanto están cansados, así que les pedimos y reconocemos el esfuerzo que van a hacer hoy. Va a ser una jornada lo más productiva posible, eso es lo que queremos. Quisiera que dar alguna orientación metodológica primero. Tienen ustedes el programa. Gracias, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es el objetivo de esta jornada, de esta primera jornada? Diseñar y operativizar, no solamente diseñarlo, sino ver la manera de hacerlo operativo con los representantes del Magisterio Rural Boliviano, la CONMER, el proceso de actualización curricular del sistema educativo plurinacional para generar acciones conjuntas que recojan las observaciones y sugerencias de las maestras y maestros de aula y de sus representantes, a fin de contar a partir de 2023 con currículos, planes y programas y orientaciones de concreción curricular actualizadas, pertinentes y relevantes para esta etapa histórica de nuestro Estado plurinacional. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, como lo recalcaba también el profesor Néstor, es la primera acción de otras acciones que se tienen que hacer en los departamentos, en las provincias, en las unidades educativas, ¿no? Vamos a hacer con ustedes un ejercicio de cómo estamos pensando actualizar el currículum, los currículos, ¿no? Para eso, nuestra jornada va a estar organizada, ahí tienen el programa, que en realidad es referencial, ¿no? Si en algún momento vamos a tener que extendernos un poco, porque es importante, lo vamos a hacer. Si por otro lado hay algo que podemos acortar y está mucho más claro, pues lo vamos a hacer el ajuste. Esto es solamente referencial, ¿ya? Ya hemos desarrollado la inauguración y a continuación va a venir una exposición, una presentación que la va a hacer mi persona sobre cómo estamos entendiendo y por qué estamos empezando un proceso de actualización curricular, ¿no? Y cómo queremos encararlo. Luego van a venir compañeros, compañeras del Ministerio de Educación para presentarnos. Hemos comenzado nosotros como ministerio ya a hacer una evaluación. Si queremos actualizar el currículo, si queremos renovar el currículo, primero tenemos que analizar y decir qué cosas del currículo actual funcionan, qué cosas no funcionaron, qué cosas se pueden mejorar. Entonces, sin más, podríamos comenzar con la presentación. Por favor, si podemos poner la presentación de Bolivia 2025. Para esta presentación pueden seguir este documento pequeñito que también se les ha entregado, que titula Bolivia 2025, primero la educación, líneas de acción prioritarias del Ministerio de Educación para las gestiones del 2022 al 2025. ¿No? Estas son las líneas prioritarias que vamos a trabajar como Ministerio de Educación. No significa que son exclusivas, no. Esto es lo que prioritariamente vamos a trabajar, ¿no? Y si me permiten, me voy a poner de pie para explicar.
¿Qué nos lleva a plantearnos una actualización curricular? ¿Por qué hablar de una actualización curricular en este momento, ¿no? Del 2020 hacia atrás han sucedido distintas situaciones que en su conjunto han creado un nuevo contexto social, cultural y obviamente educativo, ¿no? Que hace que tengamos que replantearnos, priorizar algunas líneas en el tema de educación. ¿Qué ha pasado? Primero, hemos comenzado a aplicar el modelo educativo sociocomunitario y productivo. ¿Desde cuándo hemos construido la ley y el modelo? Desde el 2006, ¿se acuerdan? Alguien participó en el Congreso de Educación, seguramente. La CONMER ha sido una instancia, un pilar fundamental para la construcción del modelo. Se recogieron experiencias. Veníamos de una experiencia muy negativa de la reforma educativa, que tenía cosas interesantes, pero ¿cuál fue la principal debilidad? Que venía impuesta y venía calcada, copiada, ¿no? de otros países, de otras instancias, y no supo adecuarse a la realidad del país. Se venía ya acumulando una serie de experiencias como Arizata y muchas otras experiencias de educación generadas en el propio país, respondiendo a las realidades concretas de nuestros pueblos, que no eran tomadas en cuenta. Entonces estas se fueron recuperando, se fueron recogiendo, y se tomó la decisión de que paralelamente, coherentemente con el proceso constituyente que empezaba a plantearse otra forma, otra sociedad más equitativa, más justa, que reconozca las diversidades, que trabaje en favor de las poblaciones, sobre todo desfavorecidas, empieza a trabajarse la educación, lo que luego va a ser la ley Avelino Cignani, ¿no? 2006, Congreso, hubieron muchos eventos, ¿no? En todos los departamentos. Yo vivía en Tarija para ese entonces y hacíamos permanentemente encuentros, reuniones, y miren cuánto ha tardado. Justamente vamos a publicar unos volúmenes, 2 tomos así bien grandes, de los documentos que cuentan y narran cómo se construyó la ley Avelino Cignani de Cerro Pérez. Muchísimas reuniones, actas, propuestas, etcétera. Ha sido una de las leyes, pienso yo, más consensuadas, más socializadas. Hay que trabajar, está muy bien. Estamos trabajando en educación regular, educación alternativa y especial, como también en educación superior. Por lo tanto, nosotros, primero, como Confederación, les felicitamos a cada uno de ustedes. Tal vez la participación es muy reducida, pero esta primera actividad ha sido para compartir y para que ustedes también digan a ver qué dificultades tenemos en los diferentes departamentos, en los diferentes niveles. Y hay que ajustar, actualizar nuestra currícula y de veras lleguemos al 7º encuentro pedagógico, y a partir de febrero del próximo año entremos a las aulas de los diferentes niveles con esta currícula ajustada, que seguramente al año, al otro año, de acuerdo a las coyunturas políticas y sociales que vive el país, va a seguir necesitando ajustar nuestra currícula. Entonces, felicitarles a cada uno de ustedes, compañeras, compañeros. Seguiremos trabajando. No sé, compañero Cayón, directores, hay que bajar hasta las unidades educativas. Hay unidades educativas que nunca nadie ha visitado, ni su confederación ni su sindicato, pero hay maestras, maestros que viven su experiencia en el manejo de la currícula. No, nada más, no queremos quitar más tiempo, felicitarles y a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profe Andrés. Va a haber una intervención más y luego vamos a hacer un pequeño corte para que puedan servirse. De todas maneras, la cafetería, la fruta, eso está permanente, ¿no? Pero haremos un corte
nos movamos un poco para entrar a la siguiente parte de nuestra reunión. Adelante, profe. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los presentes, a nuestros dirigentes de la CONMER, a las autoridades del Ministerio de Educación. Mi persona viene de Uyuni, representando a nivel secundario. Me parece muy interesante estos espacios de construcción y principalmente me llama la atención lo siguiente: colocar la educación en el centro de atención y acción social. Creo que hasta ahora no hemos logrado, lamentablemente desde mi punto de vista, y es una tarea de todos, ¿no? Del Ministerio, de los maestros que estamos en las diferentes aulas. La educación, desde mi punto de vista, sigue siendo, por ahí decía el colega, la quinta llanta, ¿no? No se, solo se pelea, es decir, implementan la ley educativa, la currícula, solo los maestros y las autoridades, los padres de familia, no conocen este tema. Entonces es una lucha diaria de nosotros los maestros y me parece muy importante, reitero, colocar nuestra educación en el centro de atención y que todos sean corresponsables. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Los criterios nuevos que llaman la atención de los estudiantes, motivantes, innovadores y que aporten calidad a la formación de los estudiantes. En el tema de la evaluación, Perdón, profe, disculpe, por metodología decíamos no vamos a trabajar el detalle de las discusiones, porque de planificación, de evaluación queda mucha tela por cortar y lo que queremos es escuchar en nuestras bases, ¿no? Lo que queríamos hacer ahora era validar este instrumento, esto que hemos trabajado con este instrumento, con este formato, nos va a servir para trabajar en nuestras federaciones con las unidades educativas. ¿Cómo podríamos mejorar este formato para recoger realmente los aportes de las maestras y maestros de manera clara? Ese es el tema que les pediríamos, se concentre, el debate, la plenaria debería concentrarse en ese tema, más metodológico, de formato, porque ciertamente no hemos tenido el tiempo suficiente para hablar de cada uno de los temas. Todavía podríamos seguir haciendo. Estos datos que han trabajado ahora, nosotros los vamos a recoger y los vamos a comenzar a sistematizar, pero ciertamente no es todavía el aporte de la CONMER, ¿no? El aporte de la CONMER va a venir cuando hagamos este trabajo con los maestros de base, lo centralicemos por federación, la federación lo entregue a la confederación y la confederación al ministerio. Lo que queremos validar es la metodología y el formato, si esto nos sirve para ese trabajo con nuestras bases, ¿ya? Entonces les pediría a los que presentan en los grupos que nos concentremos en ese punto, en la parte metodológica y en la parte del formato para mejorar. Gracias. Bien, entonces para completar el trabajo del grupo, los siguientes datos ayudarían a lo metodológico. En el grupo hemos trabajado entre 10 a 15 personas. Consideramos que puede ser un buen grupo. Con 10 a 15 personas, cada tema hemos tardado entre 20 a 30 minutos. Eso para tomar en cuenta que cuánto tiempo podríamos tardar con un grupo similar, un taller más productivo. Segundo, nos ayudó para, digamos, concentrar mejor la atención del grupo, la pregunta ¿qué aportes habían? Que era el concepto grande, lo hemos traducido en dos preguntas: ¿qué mejorar y qué cambiar? Y eso ayudó a expresar más fácilmente los aportes que se les había pedido. Entonces eso podría ser como el aporte del grupo para metodológicamente viendo. Eso nos ha ayudado también a fácilmente llegar a conclusiones, porque hemos concentrado en tarjetitas las ideas y rápidamente hemos identificado la tendencia, digamos, de cuál puede ser el aporte del grupo más importante, que es lo que el compañero ya estaba leyendo, ¿no? Es decir, entre 10 personas hemos logrado identificar en cada tema
como los 3 o 4, digamos, temas importantes, los aportes importantes del grupo a ese tema. Entonces, eso, hemos tardado 30 minutos entre 10 personas con una técnica que es tarjetas y expresando la pregunta global con 2 preguntas. ¿Qué cambiar? ¿Qué mejorar? Muchas gracias al grupo de primaria. Sin embargo, un miembro del grupo de primaria, cuyo nombre no voy a decir, también hizo un aporte interesante del formato y me decía, no sé si alguien me puede prestar alguna copiecita del formato. Ahí, gracias. En la página 2, ¿no?, en la parte de aportes a los planes y programas, me decía, lo ideal sería poner planes y programas, obviamente definir el año de escolaridad y el área, y poner aquí el currículo actual, los planes y programas en una columna, lo que actualmente se trabaja, por decir, en matemáticas en quinto de secundaria, lo que actualmente se trabaja en primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. En la columna del medio, colocar el cambio que se propone. Si aquí se está trabajando A, Z y D, ahora se propone que se trabaje A, B y C, ¿no?, para que podamos comparar esto del primer trimestre, esto del segundo, mirando el plan y programa actual y identificando en la segunda columna la propuesta del ajuste, y la tercera columna sería la justificación del cambio. No es cambiar por cambiar, tiene razón. Aquí debería decir, estamos proponiendo que ya no sea en este orden, sino en este orden, y que se profundice más este tema por estas y estas razones, ¿no? Me parece un aporte importante también de este compañero de primaria, que en esta otra parte sí se copie, se pongan las 3 columnas, y el formato que les mandemos, los formatos que les mandemos, ya van a tener por año de escolaridad, por área, etcétera, de manera que las otras 2 columnas las tengan que llenar los compañeros en los trabajos que hagamos por núcleo, por unidad educativa. ¿Ya? ¿Quién más? Ya está primaria. ¿Quién más? Secundaria. Adelante. Desde ahí. Colegas, buenas tardes. Voy a pedir un momento de su atención, sé que estamos cansados. A ver, nosotros que nos hemos conformado, hemos trabajado, los colegas de la secundaria, estamos de acuerdo con lo que son pasillas. Sin embargo, estamos sugiriendo 4 aspectos. Uno, estamos sugiriendo que trabajemos inicialmente por áreas, luego por campo. También, para que no sea tan unilateral, estamos sugiriendo que se trabaje inicialmente, si es posible, por núcleos o si no por distritos, para que sea más democrático, y luego por departamento. Eso uno. Y por otra parte, también estamos sugiriendo que se inserte una casilla donde hable netamente de gestión educativa, que es factor fundamental que sí o sí hay que trabajar, ¿no es cierto? Administrativa, gestión administrativa. Alguien ya hablaba que últimamente se ha vuelto práctico el aspecto de documento para trabajar ese punto. Como 3, también estamos sugiriendo a las pasillas insertar algunos subindicadores un poco para delinear. Por ejemplo, hay una de las pasillas habla de evaluación. Sería bueno insertar, por ejemplo, el formato o crear parámetros de autoevaluación, por decirlo, ¿cierto? Y así en diferentes acápites insertar algunos indicadores en la página. Finalmente, trabajar por niveles un poquito para nombres. Entonces, eso sería de las 4 sugerencias que hemos trabajado. Obviamente hemos debatido algunos lineamientos que cada colega ya
ya apuntado en su cuaderno. Eso sería. Gracias. Compañeros, buenas tardes. Algunas complementaciones a lo que dice el colega acá. Es legítimo que algunos se pregunten por qué necesariamente tiene que ser un formato, ¿no es cierto? Hay quienes, por ejemplo, se sienten prisioneros en el formato y quieren hacer una exposición más general de su planteamiento. Eso también es legítimo, ¿no es cierto? Pero tenemos que equilibrar. ¿Por qué es necesario equilibrar? Porque esperamos recoger una cantidad enorme de apuntes, de propuestas, de sugerencias. Y entonces, claro, si la cantidad de sugerencias es muy grande, es mucho más fácil sistematizarlas y vienen en formato. En cambio, planteamientos generales es mucho más difícil sistematizarlo, ¿no? De ahí que hayamos decidido, hagamos un formato y bajemos a la base por ese formato. Sin embargo, si alguien quiere hacer un planteamiento general, sabiendo ser el formato, tiene todo el derecho de hacerlo. Nosotros les ofrecemos, por ejemplo, el boletín del Instituto de Investigaciones, entre un material que se les ha entregado esta mañana. Hay 2 ejemplares de ese boletín. Es un boletín que sale mensualmente, pero si hay muchos aportes, podría salir con más frecuencia. Siéntanse todos los compañeros, así como la Confederación y las federaciones, invitados a escribir sus aportes sobre el currículum, sobre la actualización curricular en ese boletín. Ahí podrían ustedes hacer planteamientos más generales, ¿no es cierto? Y esa su palabra podría llegar de ese modo a todo el sistema educativo. Así también, hablando de planes y programas, alguien puede querer hacer un planteamiento sobre todo el plan y programa de su materia específica. Ahí eso no podría entrar en el formato, ¿no es cierto? Pero pueden hacerlo mediante el boletín o una carta al Ministerio de Educación. El formato, resumiendo, el formato es para sistematizar una gran cantidad de aportes que estamos esperando. Pero si alguien quiere hacer un planteamiento general, bienvenidos. Gracias. Sí, muchas gracias. Inicial quiere participar. Sí. Muy buenas tardes, queridos maestros y maestras. Quienes habla maestra de educación inicial desde Santa Cruz. Y bueno, de acuerdo a la metodología que hemos trabajado, la verdad que ha sido muy favorable compartir experiencia y como se viene escuchando, ¿no? Bueno, de acuerdo a la metodología que han compartido, queremos puntualizar en lo siguiente: en la armonización del currículo regionalizado, del currículo básico regionalizado, que en esta metodología se haga de acuerdo a los contextos que cada experiencia se comparta, ¿no? Entonces, que se haga de acuerdo a eso. En los recursos y materiales, que se especifique acá responsabilidades desde las distritales, responsabilidades desde la parte municipal y responsabilidades desde el ministerio, que hagan esas propuestas de manera específica. En otros aspectos es promover la elaboración de materiales contextualizados, que se tome en cuenta también que los maestros propongan de qué otra manera pueden o cómo pueden ellos promover esta elaboración de materiales. Respecto al planes, ¿no? A la planificación, plantear desde el perfil en educación inicial, plantear desde el perfil de salida del desarrollo de capacidades y habilidades, que desde ese punto se elabore el perfil, ¿no? También que la socialización se haga por distritos, y había una petición, creo que de manera unánime por todas las maestras, es que en el congreso que se vaya a realizar, ahorita la tarea que nos están dando es que esto bajemos, socialicemos, la confederación tiene que socializar con las federaciones, ¿no? Que se haga esa secuencia, ese trabajo, y que no así, digamos, como se ha hecho en lo anterior, que venga un maestro ahora, luego otro, y se pierde ese trabajo. Es como que si se va en vano. Entonces, que no se haga de esa manera, sino que haya una secuencia para que sea así más participativo y se escuche la opinión de todas las maestras y maestros rurales. Muchas gracias. ¿Queda alternativa? Por favor, ¿quién es la voz de alternativa? Perfecto.
Muy buenas tardes a los organizadores, a las señores de la CONMED, colegas. El trabajo que ha realizado Educación Alternativa es respecto a la metodología que se está aplicando, ¿verdad? Nosotros no hemos tenido ningún inconveniente respecto al formulario que nos han facilitado. Sin embargo, tenemos sugerencias en la página número 2, donde la página que está arriba, donde dice aportes a los planes y programas, ahí nos indica una casilla donde dice subsistema, eso no hay problema, donde dice nivel, ahí para nosotros sería EPA, ESA o ETA, ¿no? ¿Verdad? Donde dice año de escolaridad, para el área humanística sería etapa de aprendizaje, en nuestro caso se llama etapa de aprendizaje, no es año de escolaridad. Y en el área técnica se llama nivel de aprendizaje, ¿no? Se habla nivel básico, nivel auxiliar, nivel medio. Luego en la casilla donde dice área, para nosotros sería área humanística o área técnica productiva. En el área humanística tendría que ver otra casilla donde diga disciplina, ¿no? Matemáticas, ciencias naturales, lenguajes sociales. Y para el área técnica tuviera que decir especialidad. Y en la parte de especialidad donde nos diga confección textil, mecánica automotriz, etcétera, ¿no? De acuerdo a eso. Después estamos de acuerdo con la sugerencia que ha realizado Primaria respecto a los planes y programas, tener las 3 casillas donde esté la malla antigua, la sugerencia y la justificación, ¿no? Sin embargo, tal vez sería prudente destacar, nosotros hemos tenido en este punto la observación, tal vez no es el momento, pero queremos hacerlo conocer, sobre el módulo de ciencias naturales, ¿no? Que está dividido en solamente 3 módulos. La parte de química está en aplicados, la parte de biología está en especializados y la parte de física está en complementarios. Entonces, tal vez eso sugeriríamos que se diversifique, ¿no? Para las 3 etapas de aprendizaje. Nada más, esa sería el trabajo que ha realizado Educación Alternativa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hemos recogido las propuestas, las mejoras. En general, pensamos que nos puede servir el formato con los ajustes estos que estamos haciendo. Hay que hacer formatos ya cargados por nivel, año o área, ¿no? Entonces un solo formato no nos sirve, tiene que estar ya cargado, como hemos dicho, con lo que actualmente es y con las especificidades de los subsistemas, etc. Eso lo vamos a hacer. Entonces, profe Andrés y compañeros de la CONMED, estaríamos, si les parece, quedando en lo siguiente. Hasta el día lunes 11, es decir, este lunes, el Instituto del Ministerio de Educación haría llegar el formato o los formatos, ¿no? Para cada nivel de su sistema, les haríamos llegar a la CONMED, ya, a cada uno. Pero también lo pasaríamos por el WhatsApp, así que no se salgan todavía. Vamos a pasarles. También nos parece muy oportuno que cuando hagamos la presentación, profe Andrés, de las propuestas de la CONMED ya trabajadas, pudiese volver los mismos maestros que han estado trabajando para que lideren el trabajo en coordinación con sus federaciones en los departamentos, y ellos que han estado desde el principio del trabajo puedan regresar aquí y presentar, ¿no?, de sus departamentos, de sus federaciones, junto con la CONMED, el aporte al currículo, ¿no? ¿Cuáles son los plazos? Los plazos son fatales, ¿no? El 29 de julio deberíamos estar ya teniendo los aportes. Son 3 semanas. Yo pienso que la siguiente semana puede ser de organización. Ahí, saben, la Confederación puede contar con el Ministerio para ayudarles a organizar. La siguiente semana puede ser de organización. La subsiguiente semana ya podría ser el trabajo en los departamentos, en las federaciones,
y la última semana para los que puedan estar rezagados y la sistematización. En la sistematización también, compañeros de la COMER, podemos apoyarles como ministerio, ¿no? De manera que el 29 estemos pudiendo presentar, y seguramente la subsiguiente semana, la primera semana de agosto, podríamos estar volviendo a reunirnos los que estamos aquí para ya hacer la entrega oficial de los aportes de la COMER a la actualización curricular. Esas serían las fechas. No sé si compañeros de la COMER tienen algún criterio sobre esto. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Preparar todo esto. Sin embargo, esta currícula, los contenidos, las metodologías, las estrategias, incluso las recomendaciones deben salir desde las unidades educativas, porque incluso varían los contextos, ¿verdad? Y los niveles. Y en ese sentido estamos trabajando inicial, primaria, secundaria, educación alternativa, especial y permanente, también educación superior se está trabajando. En ese sentido, compañero Cayón, tal vez los tiempos son fatales, ¿no? Ahora nuestros compañeros están de vacaciones, aunque no es la vacación para nosotros, sino para los estudiantes, es un descanso pedagógico. Pero bueno, también hay que hacer una serie de trámites que nuestros compañeros tienen, porque todos trabajan en provincias, que no es lo mismo trabajar en la ciudad. Tiene el tiempo necesario para una serie de trámites que también cada uno tiene. Tal vez podríamos ajustar los tiempos. Después, no hay ningún problema, vamos a trabajar, ¿no? Eso yo un poquito sugiero, los tiempos un poquito podríamos ajustar para que no sean muy fatales y no nos sintamos presionados, porque claro, nosotros cuando nos llegue el documento, inmediatamente el comité ejecutivo se va a reunir. No sé si vamos a convocar a una unidad extraordinaria de ejecutivos para explicar cómo se va a hacer este trabajo y ellos bajen a sus bases en los de las diferentes federaciones y departamentos. Y por algo suceden las cosas, ¿no? Me estaba fijando en el calendario, digo, bueno, si la COMER nos dice muy justito cuál sería el siguiente fin de semana, 6 de agosto. Entonces, el 6 de agosto presentemos como un regalo a nuestro Estado plurinacional, el 6 de agosto, y así no nos vamos a olvidar. Compañeras y compañeros, en el mismo sentido, a nombre de la Confederación, saludarles, felicitarles, porque este es el inicio de un nuevo planteamiento de una currícula. Así que seguramente nos plantearemos un trabajo importantísimo, duro el trabajo, pero después estaremos todos contentos, felices de que hemos aportado para una currícula que nosotros mismos siempre debemos contribuir y le sirva al pueblo boliviano, le sirva al desarrollo de nuestro país, porque eso se trata. Construyamos un conocimiento en los diferentes niveles. Entonces, compañeras y compañeros, muy contentos, agradecemos al Ministerio también, porque de manera conjunta, Estado, maestros, debemos construir este proceso educativo y su currículo en los diferentes niveles. Compañeros.